representante de la bancada del Partido Socialista, doctor y diputado Osvaldo Andrade. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Los fondos de rezago tienen un problema. Y es que, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, corresponden a cotizaciones mal pagadas, pero que se constituyeron en un fondo que se invierte y que los invierte en la AFP correspondiente. Y en consecuencia generan también rentabilidad. Entonces es un fondo que ha ido creciendo. Efectivamente representa el 0,13 del fondo general, pero estamos hablando del orden de los 500 millones de dólares. Hace muchos años atrás estos fondos eran 70, una cosa así. O sea, ha habido un incremento. ¿Dónde está la dificultad y dónde está el negocio, presidente? Porque estas cosas hay que decirlas. Porque si bien es cierto, no se imputan a una cuenta individual de un trabajador y en consecuencia las AFP no pueden cobrar comisiones al respecto, porque no tienen cómo, sí se genera una rentabilidad para las AFP sobre la base que hay inversiones con estos fondos. Usted comprenderá, presidente, que no es lo mismo que yo vaya como inversor a cualquier mercado y diga tengo 100.000 para invertir, que tengo 500.000. Eso genera per se un beneficio para el inversor. Y esa inversión, esa utilidad no está asociada al trabajador, está asociada a la industria. Entonces, por esa razón que estos fondos de rezago se han mantenido en el tiempo, no tiene que ver con la incapacidad de percibir a quienes se les pueden imputar. Tiene que ver con un fondo que se invierte, que genera utilidades y que alguien gana con esas inversiones. Por lo menos con las comisiones de intermediación que han quedado endeveladas a propósito de la discusión que hemos hecho del sistema de pensiones en general. Entonces no son inocuos en la mantención de estos fondos. No da lo mismo, porque la industria obtiene beneficios de aquello. Segundo, se dice que se requiere más tiempo para hacer las averiguaciones pertinentes. Presidente, 20 años tienen algunos fondos de rezago. 20 años. En 20 años la industria no procuró hacer la averiguación para saber a qué trabajador había que imputar eso. Pero fíjese la anomalía. Cuando un empleador paga cotizaciones, la industria sabe quién es ese empleador. Puede que haya un error respecto a la imputación al trabajador, porque se puso mal el nombre, porque el RUT no corresponde, pero el empleador sí está identificado, sí se supo quién fue. Sin embargo, y a pesar de aquello, la industria no hizo el esfuerzo para hacer esa averiguación, pues. ¿Por qué? Porque tener un fondo de 500 millones de dólares sin imputar las utilidades a cuenta individual alguna es rentable para la industria, pues. Por eso no ha sido baladí la mantención de este fondo. No dio lo mismo. Por eso ha costado tanto y tanto tiempo generar una lógica para hacerse cargo de aquello. Entonces, cuando los parlamentarios de la oposición hoy día dicen que se requiere más tiempo para que la industria, y hablan de un año, lo que están hablando es que sean 20 años más uno, o 15 años más uno. No es un año más, sino que hay que considerar lo que ya no se usó en el tiempo. Entonces, a mí me parece que eso es un exceso. Por eso hemos aprobado que no sea más que 3 meses y la superintendencia ha señalado toda una campaña de averiguación como un último esfuerzo. Y por último, presidente, mire, naturalmente debiéramos tener una cuestión más permanente respecto a la distribución de rezago en la medida que estos, como dice la diputada Sepúlveda, se pudieran seguir reproduciendo. Es de esperar que esto no ocurra, esperar con las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de que no ocurra aquello que no se pueda identificar a un cotizante. Y desde ese punto de vista, la existencia de un fondo de reserva, un fondo que garantice que mañana o pasado alguien pudiese hacer un esfuerzo al respecto, vale la pena. Pero, digamos las cosas francamente, de lo que se trata es que no haya más rezagos. Y en ese sentido, yo también quiero hacer una crítica a los gobiernos, a nuestros gobiernos, porque no hubo preocupación respecto de esto, porque se dejó que se incrementara graciosamente este fondo sin hacer nada al respecto. Mire, presidente, en el Ministerio del Trabajo hay un fondo de educación previsional a que en el gobierno anterior
del presidente Piñera, la industria, la AFP, tuvo acceso, tuvo recursos desde ese fondo y nada se hizo al respecto. Entonces aquí hay un tanto de frescura que hay que decir, porque claro, felizmente ahora ya nos hicimos cargo, estamos haciéndolo, vamos a repartir, habíamos pensado que fuera también para el fondo, para el pilar solidario, efectivamente como esto proviene del pilar contributivo, no tiene mucho sentido, podríamos incluso tener un riesgo de inconstitucionalidad si no fuéramos al fondo solidario, a las pensiones básicas solidarias, que son los más pobres. Está bien, asumimos que sea para las pensiones más bajas del pilar solidario, pero sigue siendo un problema del que hay que hacerse cargo. No es posible que sigan existiendo rezagos. Y aquí la industria tiene que hacer un esfuerzo. La industria está obligada a recurrir judicialmente cuando el empleador no paga las cotizaciones. Pero la industria no está obligada a aclarar si hay imposiciones más pagadas. Y el problema sigue siendo el mismo porque el único perjudicado es el trabajador a quien no le imputan esas cotizaciones, a quien no se incrementa su fondo de pensiones. Presidente, vamos a hacer probablemente en el curso de la mañana una discusión interesante respecto al tema de pensiones porque viene la reforma constitucional y viene la configuración del Consejo de Ahorro Previsional y eso me parece muy bien. Y ahí seguramente vamos a hacer una discusión de fondo, pero eso no esquiva la necesidad de ir resolviendo esos problemas, como se resolvieron tiempo atrás a propósito de la iniciativa de la propia diputada Sepúlveda, cómo la industria se apropiaba de los intereses por la rentabilidad cuando habían demandas en los tribunales por no pago de imposiciones. Entonces, la industria tiene que hacerse cargo, sin perjuicio de la discusión de fondo que hay que hacer, el no más AFP, etcétera, qué sé yo, pero se tiene que hacer cargo de todas estas anomalías, porque el perjudicado sigue siendo el cotizante y el trabajador. Yo quiero felicitar al gobierno porque tomó iniciativa al respecto, va a ser una 13ª pensión, por una sola vez, es verdad, va a ser, pero para los que tienen una pensión miserable, como existe en Chile, una 13ª pensión hace mucho sentido. Y desde ese punto de vista, que el gobierno haya acogido la incesante pretensión de los parlamentarios de que se hiciera cargo del problema del rezago, felizmente ocurrió. Fíjese, presidente, que nuestra intención, lo digo ahora como diputado del oficialismo, es que esto hubiera sido antes de las elecciones. ¿Sabe por qué, presidente? Porque los temas de justicia hay que hacerlos pronto. Y aquí estamos hablando, ¿sabe de qué? De 860.000 pensionados. 860.000. De eso estamos hablando. Entonces, por Dios que habría hecho falta mayor prontitud respecto a estas cosas. Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Osvaldo Andrade. Como parte de la mesa, yo no puedo dejar de pasar que el comentario hecho por usted seguramente será acogido por muchos de los parlamentarios que van a hacer uso de la palabra. Creo que el camino que usted indica es lo que está sucediendo en este minuto. Y por eso a lo mejor algunos postularemos la aceptación del proyecto que estamos tratando. Algo que viene ya de años y que muchos de los colegas lo han manifestado. Y siguiendo con la idea de aquello, tenemos la oportunidad de escuchar al diputado Felipe Demouzy. No estando el diputado Felipe Demouzy, vamos a hacer sí un saludo de mucho agrado